Soy un ex policía que ahora actualmente me dedico a la literatura. Y dentro de la introducción diría que rehuyo mucho de los términos ex, porque decir ex parece como que has sido algo y ya no eres. Y si ya no eres algo, ¿para qué vas a decir que ya no lo eres? Entonces, centrándonos y resumiendo, diría que soy un escritor que utilizó su experiencia como policía o utiliza su experiencia como policía para escribir novelas policíacas. Vale, perfecto. Pues vamos a la primera pregunta. Antes de comenzar con la literatura, ¿por qué te hiciste policía? Pues yo me hice policía por vocación. Esto es lo que se respondía cuando en la entrevista personal que te hacen, porque para acceder a la policía tienes que pasar una serie de pruebas. Hay las pruebas psicotécnicas, las pruebas físicas, las pruebas de cultura general, y luego hay una última prueba, que no es que sea una prueba, sino que es donde se hace la criba, que es la entrevista que haces con un psicólogo. Y este es el que decide si eres apto o no eres apto. Y esta pregunta que me acabas de hacer ahora es la pregunta estrella del psicólogo. Dice, ¿usted por qué quiere ser policía? Entonces la gente siempre suele responder pues por ayudar a la gente, por vocación, por lo que sea, y normalmente no convencen al psicólogo. Entonces yo le dije la verdad, quiero ser policía para tener un sueldo fijo. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Pero detrás de esa respuesta de tener un sueldo fijo, evidentemente, y una profesión que te garantiza, digamos, ingresar cada mes, también está ese resquicio de querer ayudar a la gente o de esa vocación que todos tenemos respecto a las profesiones que ejercemos. Entonces yo diría 50-50, mitad y mitad, por vocación y por tener un sueldo fijo. Hablando así de la policía, ¿por qué unidades o especiales pasaste? A ver, en la Policía Nacional hay muchas unidades, pero se resumen siempre en 5 grandes comisarías, que son las comisarías generales, que es Seguridad Ciudadana, que es el grueso de la policía, el Z, que vemos patrullando, las unidades de intervención policial, lo que se conoce como los antidisturbios. Luego está Extranjería y Documentación, que es todo, bueno, todo lo que llevan el DNI, los pasaportes y la investigación que tiene relación con extranjeros. Policía Científica, que son los policías de bata blanca. La Comisaría General de Información, que es la lucha antiterrorista, bueno, los yihadistas y todo este tema. Y luego está, digamos, lo que más atrae a la gente, sobre todo cuando es de fuera, que es Policía Judicial. De hecho, en las películas siempre Policía Judicial, ¿no? Y parece como que es un plus. Dentro de esas 5 comisarías generales, yo menos en científica, que es ya una especialidad, porque requiere unos conocimientos previos, porque son los que cogen las huellas, van con la bata blanca, y entonces tienen que tener ya no una experiencia, sino unos conocimientos necesarios como para ejercer. Yo he pasado por todas. He estado desde Seguridad Ciudadana, porque empecé en radiopatrullas, he estado en Policía Judicial, en investigación, he estado en la Inspección de Guardia, que son los que tramitan atestados que dependen de Policía Judicial. Estuve un tiempo cuando estaba en Barcelona, porque yo he estado mucho tiempo en Barcelona, de hecho estoy casado con una catalana, la familia de mi mujer todos son catalanes, entonces hablo bastante bien catalán, y estuve tiempo allí en la Brigada de Información, en los años que estuve en Barcelona, y luego he estado, digamos, en extranjería cuando estuve en Girona, que estuve destinado, pero creo que estuve un año y poco, que es una unidad también muy completa, porque hay que tener muchos conocimientos, sobre todo en el tema legislativo. La ley de extranjería es una ley que está cambiando constantemente, entonces tienes que estar muy al día. O sea que menos en Policía Científica he pasado por todos los puestos, digamos, de la policía. Incluso estuve en la UPR, que es una especie de grupo de antidisturbios pequeño a nivel local en Huesca, la UPR, que es la Unidad de Prevención y Reacción. Estuve, creo que, un par de años. Bien, ¿y tienes alguna anécdota así graciosa que tengas que comentar? Hombre, anécdotas tengo muchas. A ver, esto es como los chistes, cuando te cuentan un chiste te surge otro. Yo una de las últimas que recuerdo, que además lo comenté recientemente en una entrevista que me causó un poco de sorpresa y luego lo estuvimos comentando, fue en una investigación conjunta que se hacía en Policía Judicial. Había que practicar varias detenciones en varias ciudades de España al mismo tiempo. A mí me tocó Zaragoza y entonces íbamos con un orden
bastante estricto a la hora de realizar las detenciones, sobre todo para que no hubiera comunicación, es decir, no puedes detener a una persona y el siguiente detenido tiene que pasar una hora, porque entonces se pueden avisar por teléfono. Bueno, ahora con las nuevas tecnologías, hasta con un WhatsApp o un tweet en un momento se pueden avisar. Y tenía que ser unas detenciones simultáneas. Entonces íbamos con unos planos, con un horario, con unos lugares y con unas fotografías de los que tenían que detener. A mí me tocó a un señor, un hombre, había que detenerlo en su domicilio, sabíamos que estaba porque era a primera hora de la mañana, eran las 7 de la mañana, entonces llamamos a la puerta, el hombre nos abrió y inmediatamente nos identificamos. Policía judicial, venga, queda usted detenido, no se mueva, no sé. Llevábamos una orden judicial y todo para practicar la detención. El hombre estaba muy nervioso, ya sabía, porque claro, uno cuando lo detienen, la gran mayoría de las veces ya sabe por qué lo detienen, a no ser que sea inocente, pero es una rara avis. Normalmente uno ya, si es un delincuente y viene la policía, ya sabe por lo que va la policía allí. El hombre se puso nervioso y hubo que forcejear un poco, hubo que reducirlo, y cuando ya lo teníamos un poco allí tranquilizado, digamos que lo habíamos sentado, no llegamos ni siquiera a ponerle los billetes, o no recuerdo si llegamos a ponerle los billetes. Recuerdo la imagen de la mujer saliendo de la cocina y nos preguntó si queríamos un café. Entonces me chocó mucho, ¿no? Dijo la mujer, ¿les apetece un café? Como, yo creo que era un gesto de hospitalidad, pero claro, en esa situación era un poco... Y le dijimos, no, señora, estamos trabajando. No bebemos de servicio. Yo es la anécdota que recuerdo así un poco más curiosa. Muy bueno. ¿Y una anécdota que tengas así más impactante, mucho más seria, que te haya marcado de por vida? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que las anécdotas que te pueden impactar en la policía son lo suficientemente duras, y entonces no se puede comentar como si fuese, o sea, no se puede trivializar, ¿no? O como si fuese algo gracioso, pero normalmente son, sobre todo en la profesión de policía, y depende en qué unidades estés, sueles ver muchos cadáveres. Entonces son situaciones, la verdad, que te impactan, que no te llegas a acostumbrar nunca. Es decir, no te acostumbras al primer cadáver. Claro, normalmente la gente... yo entré en la policía tarde. Yo cuando hice la academia en Ávila con 29 años, entonces digamos que ya tenía un historial. Pero normalmente un policía con 22 o 23 años, el primer cadáver que suele ver es trabajando, a no ser que haya visto el cadáver de algún familiar en algún momento, ¿no? Y encima los cadáveres que ves en la profesión de policía no son muertes naturales, suelen ser muertes agonizantes y eso, entonces te suelen impactar. Yo creo recordar el primer impacto que tuve fue en Barcelona en el año 1994, en el barrio gótico, digamos, la parte de la zona de la catedral, que es una zona pues, de menudeo de droga, bueno, suele haber disturbios y tal, de una persona que cuando entró a la llamada, que había habido una reyerta con arma blanca, con cuchillos, cuando llegamos estaba vivo, y estando allí murió. Entonces me impactó no el ver un cadáver, sino el ver cómo se convirtió en un cadáver. Una imagen que me ha quedado en la memoria durante siempre, vamos, que no me olvido de eso. ¿Tú qué tipo de policías crees que hay? El poli bueno y el poli malo, ¿no? Yo creo que dentro, bueno, la policía es una corporación muy grande, la integran muchos policías, y el enfoque que le puedas dar depende del momento o depende de la situación. En líneas generales os diré que la policía es buena gente, porque la policía no deja de ser una muestra de la sociedad. Entonces, si cogemos una muestra de la sociedad, ahora cogiéramos unas pinzas, un gancho, como las máquinas esas recreativas que baja un gancho y coge un muñeco, ¿no? Si ahora cogiéramos con unas pinzas de estas, ¿no? Creo que entendáis un poco el ejemplo, y fuéramos cogiendo una muestra de la sociedad, la policía no es ni más ni menos que una muestra de la sociedad que se recoge en unos momentos determinados. Os pondré, por ejemplo, cuando yo entré a la policía, la mayoría de los policías, la gran mayoría, fumábamos. O sea, lo de fumar formaba parte del establishment de la policía. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad fumaba. Ahora hay pocos policías que fumen. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que fume, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que depende también de los tiempos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la policía, de los antidisturbios, de los grises, supongo que todo el mundo tiene este concepto, ¿no? Ha asumido este concepto porque era la policía que se llamaba armada y llevaba el uniforme gris, entonces se asocia a una policía
violenta, porque reprimía manifestaciones, era el posfranquismo, había las grandes disturbios en las zonas mineras y las zonas industriales de España. Entonces, en ese momento, pues esa policía que había no tiene nada que ver con la policía que hay ahora. O no tiene nada que ver con la policía de los disturbios que hubo en Barcelona con la antiglobalización, o cuando el procés, el famoso procés de Barcelona, ese tipo de policía. Entonces yo creo que es el enfoque que le pongamos. En líneas generales, la policía es un grupo de gente sana que entra con la idea de ayudar a los demás, con la vocación de ayudar a los demás, y no quita que dentro de la policía haya ovejas negras. Entonces, estas ovejas negras resaltan mucho más cuando son de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que cuando son aislados. Es decir, tú en una pelea de un bar donde haya otro tipo de profesión, y no quiero ahora criminalizar a nadie, porque decir, por ejemplo, se reúnen unos albañiles en un bar y hay una pelea, pues la gente puede decir, bueno, es normal porque han bebido, lo que sea, pero si hay una pelea en un bar y son policías borrachos los que se están peleando, pues esto saltan todas las alarmas, porque no es lo que te esperas. Es decir, tú de un policía te esperas una cosa. Entonces yo, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que tenemos una buena policía, lo que pasa es que, claro, pues hay un poco de todo, pero en líneas generales es buena gente. Vale, yo soy de izquierdas y republicano y creo que tú también. ¿Y Sí. tu ideología ha generado algún problema dentro de la policía? Sí, bueno, de hecho, a ver, la policía es un cuerpo, no quiero utilizar el término militarizado, pero bueno, yo creo que si lo utilizo se entenderá a qué me refiero. Quiero decir, hay una jerarquía. Entonces, en los cuerpos jerarquizados hay gente que entiende mal esa jerarquía, y esto les lleva a pensar que el que está más arriba sabe más. Esto pasa mucho, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, estamos hablando ahora, supongamos que tenemos una conversación con un comisario o con un inspector jefe, ¿no? Entonces, si estamos hablando de alguna especialidad, si es un inspector jefe de policía científica, el ejemplo que utilizaba antes al principio de esta conversación, y el inspector jefe ese de policía científica sabrá más que yo, porque yo de policía científica no sé nada. Entonces, en un momento que estemos hablando, pues él dirá, no, las huellas se cogen así, se cogen de esta manera, y yo me callaré porque él sabe más. Pero hay muchos jefes, bastantes, que van más allá, y como son jefes tienen que saber más de todo, incluso aunque no tengan ni idea. A lo mejor estamos hablando del funcionamiento de esta aplicación que estamos utilizando ahora para conversar con vosotros, y de momento él se mete y dice, no, yo esto es así. ¿Por qué? Porque como es un jefe tiene que decir que sabe más. Y esa jerarquización, como tienen una serie de mecanismos para ejercerla, les lleva a, que a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, tener una conversación constructiva sobre algún aspecto, sobre todo del trabajo, y te mandan callar. Esto es muy curioso. Yo, por ejemplo, voy a hacer 57 años. Que a alguien con 50 años le llegue un inspector jefe, por muy inspector jefe que sea, y le diga, te ordeno que te calles, pues esto puede generar varios problemas, sobre todo a la hora de que yo, que soy indisciplinado en este sentido, diga, pues ahora no me callo, ahora no me doy la gana. Entonces, si eres republicano y eres de izquierdas, o sobre todo si eres de izquierdas primero y republicano después, esto puede llegar a crear mucho conflicto dentro de la policía, y es lo que me ha pasado a mí, porque en la policía todo es ordeno y mando. Ahora te callas. Bueno, yo tengo compañeros que les han abierto un expediente, y os pongo un ejemplo así un poco, digamos, lo más exagerado, por no saludar con a sus órdenes. Es que es curioso, porque en la normativa de la policía poca gente lo sabe. Están obligados a saludar a los superiores jerárquicos con el término a sus órdenes. Es decir, si tú te pasa, y os pongo un ejemplo que pasó, o sea, un policía está en la comisaría, pasa el comisario y el policía le dice al comisario, buenos días. Y el comisario le dice, no, ese no es el saludo. Usted me tiene que saludar con a sus órdenes. Y el policía le dice, pues yo ya le he dicho buenos días y eso para mí es un saludo. Y le han expedientado, le han suspendido 4 días de empleo y sueldo por no decir a sus órdenes. O sea que esto sí que hay que cambiarlo. Esto yo creo que la policía tiene que ser una policía civil, una policía social y no una policía. Es decir, está, digamos, una policía derechazizada, ahora que me utilizamos el término de que somos de izquierdas, ¿no? Pues la policía tiene que estar acorde a la sociedad, y la sociedad ahora que hay es bastante de izquierdas.
¿Qué fue lo primero que escribiste? Bueno, yo llevo escribiendo muchos años, de hecho escribo desde que era pequeño, porque lo de escribir siempre ha sido, lo he dicho, una necesidad. Yo he necesitado escribir porque tengo muchas cosas que contar, tengo muchas cosas que explicar, soy de esos niños, y ahora lo hago, que hablan solos, ¿vale? Estos críos que están haciendo cosas y hablan solos porque estás siempre contando cosas. Entonces yo tenía muchas necesidades de escribir. Yo, mi primera, digamos, he escrito muchos relatos, he hecho mis pinitos en relatos, incluso he probado poesía y tal, pero no he encontrado ahí un encaje. Mi primera novela terminada y concluida fue La casa de enfrente, que todavía está a la venta. De hecho, he recuperado los derechos porque la cogió una editorial y ahora es mía. O sea, está en Amazon, tanto en papel como en digital, en tapa blanda y en tapa dura. Y fue la primera novela que concluí, porque una cosa son bocetos que tú vayas escribiendo, que vayas haciendo a ratos muertos, vayas completando un texto, y otra cosa es una novela terminada. Entonces esta fue La casa de enfrente, que es una novela que podía encajar dentro de procedimientos de la policía, una novela policíaca, pero también un poco de misterio, tiene un poquito de todo. ¿Y quién es o ha sido tu referente para escribir en general? Pues mira, yo empecé escribiendo, porque quizá era un poco la época, con Gabriel García Márquez, que no tiene nada que ver lo que escribía Gabriel García Márquez con lo que escribía yo. Pero siempre ha sido un referente, desde 100 años de soledad, bueno, a todos sus tipos de novelas, porque me gustaba un poco esta novela fantasiosa, bueno, no fantasiosa, sino lo que es el realismo mágico, que es contar una realidad, pero contarla de una forma un poco fantástica, un poco mágica. Y luego José Saramago también ha sido un referente. Curiosamente no son las novelas que yo suelo escribir, pero luego sí que ha habido muchas, porque yo siempre me ha gustado mucho leer. Agatha Christie, sobre todo estos libros de empezar y acabar, que son libros rápidos de lectura. Y había dos escritores, que ya no sé si han fallecido, que escribían un detective que se llamaba Ellery Queen. Este lo había leído mucho de pequeño, porque entre los dos crearon ese detective y eran el tipo de novelas que me gustaba. O sea, el tío que está de viaje, se le avería el coche en un hotel en mitad de la carretera, se baja allí y resulta que en el hotel se ha cometido un crimen y el tío se implica para investigarlo. Este tipo de historias así rápidas, pero que gustan, que enganchan, con las que luego han hecho series de televisión. ¿Cuál es tu libro favorito, ya sea de lo que has escrito tú o de otro, y por qué? O sea, un libro que no sea mío, que sea... O tuyo, o sea, así como tú de quieras. otro. Bueno, uno de mis libros de referencia, que yo creo que lo he leído 4 o 5 veces y lo he tenido. Bueno, tengo varios libros de estos que lees varias veces, porque lo leí en su momento cuando era pequeño, luego más adelante volví a caer en mis manos y lo volví a leer. Pero yo, uno de los libros que además siempre he recomendado que lean todo el mundo es El retrato de Dorian Gray. Es un libro, me parece, vamos, una maravilla, sobre todo por lo que cuenta el libro, el cómo lo cuenta, y luego todas las frases que se utilizan. O sea, hay una serie de frases que es curiosísimo cuando el protagonista está hablando con una señora mayor y le dice, bueno, el retrato de Dorian Gray, supongo que todo el mundo sabe de qué va la sinopsis: un hombre que no quiere envejecer y un pintor le pinta un cuadro que el cuadro envejece por él, ¿no? Esto sería el resumen de lo que sería la novela. Es un poco más, es una novela romántica, está encuadrada en un ambiente así muy gótico. Y entonces una mujer mayor, hay una conversación que le dice, ¿y usted me puede hacer joven? Y él le dice, piense en alguna locura de su juventud y volverá a ser joven enseguida. Quiere decir, es un poco los recuerdos que tienes cuando eres pequeño. Pues el libro está lleno de ese tipo de frases, entonces yo lo utilizo como lectura casi obligada, para decir. Y otro libro que he leído mucho, que además tengo un ejemplar de que era pequeño que me regaló mi madre y luego he comprado otro después y tal, es La fuga de Logan, que es un libro así distópico, un futuro distópico. Creo que hicieron una película hace muchos años, pero estaba muy mal hecha, sobre la superpoblación. El mundo llega
un momento en que no puede contener a tantas personas y entonces se decide por ley que la gente solo puede vivir 21 años. Les marcan cuando nacen una flor en la palma de la mano que cada 7 años va cambiando de color y a los 21 emite una señal y entonces tienen que ir a una especie de cementerio donde tienen que ir a morir. También me parece, son historias fantásticas y tal, pero es la manera que están narradas. Ese libro también, La fuga de Logan y el retrato de Dorian Gray. 2 libros, vamos, 2 referentes. ¿Cuánto tiempo dedicas de media a tus obras? Pues te podría decir que todo el tiempo, porque realmente vivo, sobre todo actualmente, para mis novelas. Es decir, esto que estáis viendo aquí, esto es mi despacho. Puede parecer muy grande, quizá por el ojo de pez de la cámara, pero realmente es una habitación que tiene 6 metros cuadrados, no llega, debe tener unos 5 metros cuadrados. De hecho, no hay nada más. O sea, mi anchura, si ahora sí giro la mano a la derecha, toco una pared y si giro a la izquierda, toco otra. Es decir, esto cuando compramos el piso era la habitación de planchar. Aquí los anteriores propietarios era donde planchaban y aquí he hecho un despacho, bueno, pues lo he decorado a mi manera. Entonces, yo vivo aquí. De hecho, no sé si se ve, porque bueno, ahora no lo tengo puesto. Detrás tengo hasta una televisión, es decir, tengo una televisión en la ventana, tengo mi lámpara de lectura, tengo la mesa del despacho esta de aquí, de Ikea, donde tengo mi portátil y un ordenador fijo y estoy aquí. Entonces yo, en horas, es decir, en horas escribiendo, yo estoy un montón de horas al día, pero ya no solo es el tiempo que escribes, sino es el tiempo que dedicas a planificar la escritura, porque luego a lo mejor no estoy escribiendo, estoy sentado en la butaca, pero estoy haciendo unos apuntes en una libreta sobre mi próxima novela, sobre qué tipo de documentación, porque claro, la novela requiere, hay que documentarse, hay que buscar cosas, no puedes poner barbaridades, sobre todo si es una novela actual de algo que conoces bien, pero si estás escribiendo una novela de hace 30, 40 años, pues tienes que situarla, tienes que saber qué tipos de teléfonos móviles había, qué tipos de coches, qué precios eran, no sé, toda la documentación necesaria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no lo cuantifico en tiempo, sino yo me dedico por entero a las novelas. Saco 2 novelas al año, más o menos. Suelo sacar una novela sobre octubre o noviembre y la siguiente sobre abril, coincidiendo con la Feria del Libro, abril y mayo. Y entre tanto, entre medio, estoy dedicándome al 100% a las novelas. Ahí hablando sobre la documentación de las novelas, ¿cuánto dura tu proceso de documentación, más o menos? Pues el proceso de documentación es lo que más dura. De hecho, una vez que ya te metes en vereda, o sea, cuando ya empiezas, cuando ya te metes a escribir, es lo que menos dura. Mira, voy a utilizar para responderte una respuesta que me dieron a mí hace unos años. El escritor Alberto Vázquez Figueroa presentó una novela en Zaragoza. Y entonces me pidieron si se la podía presentar yo porque éramos compañeros de editorial. Y documentándome para la presentación, me estuve leyendo un poco su vida y leí que una de sus novelas más importantes, que era Tuareg, la había escrito en, no sé si 2 semanas o 3 semanas. Entonces me pareció una exageración. Digo, ¿cómo se va a escribir una novela en 2 semanas? Y le hice esta pregunta, que es la misma que me has hecho tú. Yo le dije, Alberto, ¿es cierto que usted escribió una novela en 2 semanas? Y me dijo, sí, porque yo cuando me siento a escribir, en 2 semanas escribí la novela. Lo que pasa es que estuve 20 años en el desierto documentándome. Entonces, esa respuesta me vale para dártela a ti. Quiero decir, cuando yo me siento a escribir, estoy a lo mejor 2 o 3 semanas, pero igual llevo 6 meses documentándome, porque tengo que incluso... Hay algunas novelas como La rubia del Tíburi, que es la vida de Carmen Broto, que aconteció en los años inmediatos al fin de la guerra civil, donde tú ahora, vosotros, si tienes que buscar algo en Internet, está. Pero cuando tienes que buscar algo del año 40, por ejemplo, en el año 40 no había casi nada digitalizado. Entonces, los documentos que hay, sobre todo de prensa, son PDFs. Como sabéis, los PDFs son imágenes, son capturas. Entonces, si tú buscas algo que está en un PDF, no te sale. Tienes que leer directamente el PDF. Entonces, yo me dejé la vista mirando, buceando en archivos para encontrar documentación. Es decir, el proceso de documentación de la novela me llevó como 6 meses y luego estuve un mes con toda la documentación ya, con todas mis anotaciones, escribiendo la novela. Hay mucha sobreprotección en la policía, volviendo al tema de antes.
entre compañeros. Cuando un compañero comete un fallo, ¿hay consecuencias para el que llaman chivato dentro de la policía? Bueno, lo que llamas sobreprotección en realidad es corporativismo. En la policía hay corporativismo porque es muy complicado que un compañero denuncie a otro compañero. Primero, obviamente porque está mal visto, y luego porque los demás policías, esto es un poco como hoy por ti, mañana por mí. Es decir, hoy yo la he cagado, tú me vas a ayudar porque mañana la cagarás tú y yo te tendré que ayudar a ti. Entonces hay un corporativismo. Yo he visto, y podría poner algún ejemplo sin nombrar a nadie, pero yo he visto muchas situaciones que han sido muy violentas dentro de la policía porque ha ocurrido algo y no hemos conseguido ningún testigo, ni siquiera dentro de la policía, para poder hilar bien lo que ha ocurrido y saber, porque esto es como la ley del silencio, ¿no? Que es decir, dentro de los policías nadie dice nada. De hecho, yo no lo he visto nunca, casi imposible que varios policías vean cosas distintas. Los policías, incluso cuando van a los juicios, se ponen de acuerdo para ver lo mismo. Es decir, porque sería absurdo que si hacemos una detención y detenemos a alguien porque está robando un coche, que cuando van a declarar en el juicio, un policía haya visto una cosa y otro ha visto otra. Que eso es lo que ocurre, porque no todos vemos lo mismo. Sin embargo, se ponen siempre de acuerdo para declarar lo mismo, porque si no, podían entrar en una detención ilegal. Entonces, sí que existe el corporativismo entre los policías, se protegen, nos protegíamos o nos protegemos cuando estamos, y lo que no sé si es lógico o no es lógico, porque es lógico hasta cierto nivel, porque un policía puede cometer un error y se le puede proteger, pero ya si es un chorizo, si es un borracho, si es un drogadicto, si es un delincuente prácticamente, yo creo que tiene que haber mecanismos más ágiles y más rápidos para apartar a ese policía y no tenerlo ahí, como pasa en muchas comisarías, que hay algunas ovejas negras que están ahí, que todo el mundo las conoce, porque tú cuando llegas a una comisaría enseguida ya te marcan quién es, uy, ese cuidado con este cuidado con este. Sin embargo, no hay unos mecanismos ágiles y rápidos para poder apartarlo. Pero sí que existe el corporativismo dentro de la policía, que no es diferente al que puede existir entre los médicos, por ejemplo, o entre otras profesiones que entre ellos se protegen. Y sí, respondiendo a tu pregunta, el chivato, vamos, está no mal visto, sino se criminaliza, vamos, prácticamente. Ahora volviendo otra vez al tema de lo que es la escritura, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere empezar a escribir o dedicarse a esto? Pues que empiece. Es como si le preguntas a uno, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere empezar a nadar? Pues que se tire a la piscina. Escribir es lanzarse, es meterse, es sacar algo que tú tienes dentro. Es un arte. Yo siempre me he considerado un artista. Y los artistas nacen, no es algo que se cree. Es como yo siempre soy muy crítico, sobre todo con las escuelas de escritura o las escuelas de creación literaria. Porque, bueno, una escuela de escritura te pueden orientar a la hora de escribir, ¿no? Te puede decir, oye, pues tienes que escribir de esta manera, tienes que organizarte así. Pero, por ejemplo, creación literaria, ¿no? Una escuela que te enseñe a crear ideas, ¿no? Las ideas están ahí. Yo, cuando escribo una novela, la novela ya está ahí, está en mi cabeza, está dando vueltas, está circulando. Yo ya quiero más o menos esa novela. Luego hago la documentación, luego llego a unas fases. Yo lo que siempre he aconsejado, no solo en la literatura, sino en cualquier cosa, es que se huya de los imitadores. Lo peor que hay en cualquier profesión es el que, si tú quieres pintar un dibujo, por utilizar otra arte distinta, no cojas el dibujo que ha pintado otro y lo copies, sino crea tú el dibujo con lo que te salga de dentro, con tus conocimientos, con tus sensaciones, con tus inquietudes, porque eso será lo maravilloso, lo que tú has creado. No lo que la imitación sirve para otras cosas, pero toda esta gente que dice, pues yo quiero escribir una novela de la construcción de una catedral porque un día leí una novela de una construcción de catedral y me gustó y yo la quiero hacer. No, tú escribe tu novela como tú tienes que escribirla, porque si al final vamos imitando, tendremos un patrón único y lo que premia a todo el mundo es la originalidad. Cuando tú ves algo original, dices, ¿qué original? Eso es lo que vale. Entonces, el que quiere escribir, que se haga fuerte y que escriba.
Pues listo, nosotros ya hemos terminado con las preguntas que tenemos preparadas. Si quieres comentar algo más, pues coméntalo. Pues, hombre, pues no sé, yo simplemente agradeceros esta iniciativa de hablar conmigo, de permitirme contar lo que tenga que contar y decir un poco para hacer, no promoción, pero sino No, sí, si tienes que hacer promoción, hazla. no, yo me refería a que hay que separar un poco lo que es la persona de lo que es lo que crea, digamos, la literatura. Es decir, un director de cine puede ser una mala persona, pero hacer excelentes películas. Entonces, a un escritor se le conoce por sus obras, porque la mayoría de las novelas tienen algo que el escritor se ha dejado allí. O sea, casi todas las novelas son autobiográficas en cierto sentido, porque aunque tú construyas mundos e historias, esos mundos e historias se basan un poco en tu propia experiencia. Entonces yo siempre pienso que hay gente. Yo soy muy prolífico en redes sociales, de hecho tengo en Twitter, no sé si llevo ya 34.000 seguidores, y en Instagram y en Facebook, bueno, porque me gusta el contacto con la cercanía. Entonces hay gente que dice, pues yo, como este es de izquierdas, no le voy a leer nunca una novela. Bueno, pues no tiene nada que ver, que la novela es la novela y la novela hablará de unas cosas, hablará de otros. De hecho, mis novelas intento que sean apolíticas y no son ni siquiera moralizantes, ni didácticas, ni lo único que buscan es entretener. Entonces yo siempre aconsejo que la gente no se fije en la persona, ni en las ideas que tiene, sino en su literatura o en sus novelas. Eso es por mi parte, porque yo digo, es policía, y dicen, si es un ex policía escribirá. No, escribo un poco novelas de todo. O sea, es por mi parte. Yo añadir solo eso, si me queréis preguntar alguna cosa más, aprovechando que estoy aquí, y si no, pues agradeceros que hayáis contactado. Por mi parte, nada más. Sí, gracias a ti por aceptar la entrevista y por permitirnos entrevistarte en sí. Hugo, tú si tienes alguna pregunta, pues coméntala y si no, pues damos por finalizado. Yo, así en principio no. Solo te voy a hacer una, así que tengo intriga yo personalmente. Es que si alguna vez al terminar el libro y al volver a revisarle, has querido o has cambiado el final de una novela. Pues esa pregunta es buenísima, porque, a ver, yo nunca lo he hecho y te voy a explicar por qué. Mira, o sea, el libro yo lo comparo como un cuadro o como algo que has terminado. O sea, lo que está hecho, hecho está. Hay un dicho que dice, yo no me arrepiento de nada de lo que dije o hice, porque cuando lo dije y lo hice, era lo que sentía. Quiero decir, que cada uno tiene que situarse en el momento. Yo me he pasado alguna vez de alguien que me ha dicho, oye, pues en el libro este no debería haber muerto, o esto debería haber sido así. Y yo siempre les respondo lo mismo. Digo, es que el libro está hecho así, quiero decir, no se va a cambiar en ningún momento. Es como si yo me dedicara a pintar y pinto un cuadro y te lo enseño, y tú me dijeras, oye, pues ese árbol que está al lado de la casa no debería estar ahí. Bueno, pues ese árbol está ahí, quiero decir, y no lo voy a quitar, ni lo voy a tocar. Quiero decir, está ahí porque en el momento que pinté este cuadro, este árbol estaba ahí. Entonces yo en los libros sí que a veces he tenido un sentimiento o una sensación de que podía haberlo escrito de otra manera, pero luego me autoconvenzo a mí mismo con esta explicación que te he dado ahora así por encima, de que el libro se escribió en su momento así y así está escrito y punto. Luego si acaso ya escribiré otro distinto invirtiendo o utilizando esas ideas que deseché en el primero, pero el que está escrito así. Entonces yo, además, no me gustan las modificaciones en los libros, porque si se escribió en su momento de esa forma, pues así se tiene que quedar escrito. Pues por mi parte, ninguna pregunta más. Pues listo, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Venga.